Sean todos bienvenidos a esta presentación en donde trabajaremos este sólido de revolución mediante el método de arandelas para hallar el volumen respectivo. Comencemos. Se trata entonces de hallar el volumen del sólido formado al hacer girar alrededor de y igual a 3 el área encerrada entre las funciones f de x igual a raíz de x y g de x igual a un medio de x. Para lo cual tendremos tres secciones. La primera parte nos va a determinar cuáles son los límites dentro de los cuales se encuentra dicho sólido, es decir, los puntos en los cuales se interceptan las dos funciones. En la segunda parte vamos a partir de esos datos a obtener este gráfico de sólido de revolución y finalmente vamos a obtener el volumen del sólido. Empezamos con la primera parte, en donde hemos dejado el visor gráfico sin nada para empezar desde cero, y lo primero que vamos a hacer es encontrar de manera analítica los límites de integración, los límites del gráfico. Para eso vamos a igualar raíz de x con un medio de x. Entonces raíz de x es igual a un medio de x. Para despejar x empezamos primero simplificando el radical y para eso elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado entonces vamos a tener sencillamente x, y elevando al cuadrado un medio de x vamos a obtener un cuarto de x al cuadrado. Ahora vamos a igualar a 0 esta ecuación. Tendríamos entonces x menos un cuarto de x al cuadrado igual a 0. Esto lo hacemos para poder encontrar los valores de x que satisfagan la igualdad. Podemos entonces ahora aplicar factor común, en donde tenemos que x es el factor común y tendremos factor de 1 menos un cuarto de x igual a 0. Esto para igualar cada uno de los factores a 0, es decir, x igual a 0, y con esto ya tenemos un primer punto de intersección en el origen. Y ahora 1 menos un cuarto de x también lo igualamos a 0. Ahora procedemos a dejar a 1 despejado como igual a un cuarto de x. Podemos ahora este 4 multiplicarlo a 1 para que nos quede sencillamente que 4 es igual a x por 1 de x, y con esto ya hemos resuelto, porque esto nos dice entonces que x es igual a 4 y lo podemos ubicar en la posición respectiva. Es decir, que la integral va a estar determinada por estos dos puntos, el punto inferior 0, el punto superior 4. Ahora vamos a la segunda sección, en donde realizaremos el gráfico de las funciones raíz de x y un medio de x dentro de los límites obtenidos. Empezamos con raíz de x, que es la función radical, ahora acá en amarillo. Seguimos con la función un medio de x, que es una recta, la tenemos ahora acá en rojo. Ahora vamos a proceder a ubicar el eje de rotación, que es y igual a 3. Entonces lo ubicamos precisamente en y igual a 3, y esto nos quiere decir que este eje de rotación va a ser como un espejo, en donde tendremos entonces el reflejo de estas funciones a la misma distancia, es decir, todos los puntos equidistantes de este eje de rotación. Eso significa que 3 posiciones más arriba en este punto y una posición más arriba en este punto se van a encontrar el reflejo de estas dos funciones, y para eso lo que hacemos es determinar nuevas funciones que las vamos a llamar, la primera de ellas como h de x, que va a ser igual a 6 porque está desplazado hasta la posición 6, y el negativo de raíz de x, es decir, menos raíz de x. Hacemos el gráfico respectivo, ya sea tabulando o con un graficador, y vamos a obtener esta curva en amarillo, que es el reflejo de la curva que nos dieron inicialmente. Hacemos algo similar ahora con la recta. Esta la vamos a llamar y de x. Y de x entonces será igual a 6 menos el negativo de un medio de x, que es menos un medio de x, y obtenemos entonces esta recta en rojo. Ahora lo que hacemos es sendas elipses, de manera que obtenemos un gráfico que nos da la sensación de ser una corneta. Ahora lo achuramos
obtendremos algo así por el estilo como lo teníamos en la presentación inicial, y esto ya nos da la idea del sólido de revolución que se forma al girar las funciones originales alrededor de y igual a 3. Fíjense que este es un eje de rotación trasladado por cuanto no se ubica la rotación en el eje X o en el eje Y, sino en un eje diferente. Pasamos entonces ahora a la tercera parte y hemos dejado entonces acá resaltado estas funciones originales, pero recuerden que necesitamos las funciones espejo, que son la función h de x igual a 6 menos raíz de x y de x igual a 6 menos 1/2 de x. Más adelante vamos a darnos cuenta que estas son las funciones que finalmente nos van a servir para obtener el volumen del sólido de revolución. Vamos a recordar la fórmula del volumen que trabajamos en un video anterior que les invito a consultar. Entonces el volumen en función de x es igual a pi por la integral definida entre un punto inferior a y un punto superior b de una función superior elevada al cuadrado menos una función inferior elevada al cuadrado. Si vamos ahora a nuestro gráfico, vamos a darnos cuenta que la función superior es la que está como recta en rojo, y esa se trata entonces de y de x, 6 menos 1/2 de x. Y la función inferior es la función radical negativa en amarillo, que es 6 menos raíz de x. Vamos a dejarla acá claramente especificada para que quede claro para ustedes. Y ahora lo que procedemos es a llevarla a la integral ya con los límites respectivos entre 0 y 4 de la función superior, que es la recta elevada al cuadrado, menos la función inferior, que es la función radical elevada también al cuadrado diferencial x. Lo que vamos a hacer ahora es resolver estos cuadrados antes que cualquier cosa. Entonces la primera función, la primera expresión, 6 menos 1/2 de x todo elevado al cuadrado, lo resolvemos como un producto notable que a estas alturas ustedes deben saber. Esto va a ser igual a 36 menos 6x menos 1/4 de x elevado al cuadrado. Hacemos lo mismo con el segundo término, 6 menos raíz de x elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 36 menos 12 raíz de x más x. Lo que debemos hacer ahora es operar estas dos. Sencillamente al primer resultado le restamos el segundo resultado. ¿Qué vamos a obtener entonces? 36 menos 6x más 1/4 de x al cuadrado menos, operamos signos ahora, menos por menos nos da más 12 raíz de x, y menos por más menos x. Podemos ahora cancelar términos semejantes, como 36 y 36 los cancelamos, quedándonos menos 6x más 1/4 de x al cuadrado más 12 raíz de x menos x. Noten que podemos ahora operar menos 6x con menos x, y obtendremos menos 7x más 1/4 de x al cuadrado más 12 raíz de x. Podemos llevarlo a la fórmula, nos quedaría pi por la integral entre 0 y 4 de este resultado obtenido, que fue menos 7x más 1/4 de x al cuadrado más 12 raíz de x diferencial x. Pasamos esto a la parte superior para que nos quede despejado y poder resolver la integral, operando la integral de cada término, es decir, la integral de menos 7x de x. Esto nos va a dar menos 7 medios de x elevado al cuadrado. Para evaluar entre 0 y 4, vamos a evaluarlo en x igual a 4, por cuanto si hacemos x igual a 0, nos va a dar 0. Al hacer x igual a 4, tendríamos el resultado menos 56. Pasamos al segundo término y obtenemos entonces la integral entre 0 y 4 de 1/4 de x al cuadrado de x. Al utilizar la técnica de la potencia, tendríamos un 12avo de x al cubo para evaluar entre 0 y 4. Al hacer esto evaluado en x igual a 4, vamos a obtener 16 tercios, y nos queda faltando 12 raíz de x. Vamos a hacerlo acá en la parte inferior porque necesitamos más espacio. Tendríamos la integral entre 0 y 4 de 12 raíz de x. Esto va a ser igual a la integral entre 0 y 4, 12. Sencillamente acá el raíz de x lo expresamos como exponente racional, es decir, x elevado a la 1/2.
Esto hace parte de exponentes y radicales, otro video que tenemos en nuestro canal, lo pueden consultar. Y esto va a ser igual a 12x a la 3 medios. Un medio le sumamos 1 y nos da 3 medios. Esto mismo en el denominador. Hacemos acá producto de extremos y de medios. Nos quedaría que se nos invierten el 2 y el 3, quedaría 2/3 de x a la 3 medios. Esto ya va a ser igual a 8x a la 3 medios, que al resolverlo para x igual a 4 nos va a dar 64. Lo que debemos hacer ahora es llevar esto a la integral para hacer la suma de estos términos. Entonces tendríamos que el volumen va a ser igual a pi por la integral entre 0 y 4 de todo esto que acabamos de hacer. Esto que va a ser igual, he escrito acá los resultados obtenidos, menos 56 más 16 tercios más 64, esto nos da 40 tercios. Le agregamos pi que estaba antes de la integral y quedaría entonces 40 tercios de pi. Adicionamos u elevado al cubo. ¿Qué quiere decir esto? Unidades cúbicas. ¿Por qué? Porque se trata de un volumen, cualquier unidad pero cúbica por tratarse de un volumen. Y así entonces hemos podido desarrollar esta temática, cumplir nuestro objetivo, esperar que ustedes hayan quedado satisfechos con la explicación, nos regalen un fabuloso like, se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, activen notificaciones y compartan. Queda entonces la invitación para que nos veamos en un próximo video. Que estén muy bien.